Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta mañana. Le damos gracias a Dios por un nuevo día, por la vida que Dios nos ha dado en este día, por la oportunidad una vez más de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios corra y en nombre de Jesús sea glorificado, que su palabra a Él no vuelva vacía. Vamos a orar en esta hora. Eterno Padre que moras en los cielos, gracias por este nuevo día, gracias por la vida, gracias por el sueño que nos diste, gracias por la familia, gracias por la lluvia que cayó anoche, gracias por este nuevo día, gracias por tu palabra, Jehová. Que tu palabra llegue a cada corazón en esta hora, que tu palabra toque a través del Espíritu Santo y vidas sean transformadas y convertidas a ti. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy tenemos una enseñanza maravillosa, una historia hermosa y está tomada del libro de San Marcos capítulo 10. San Marcos 10, verso 46 al 52 dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamándolo, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Así que la palabra presenta, cuando Jesucristo estuvo en la tierra en forma humana, dice que iba, entonces vinieron a Jericó, versículo 46, y al instante que él y sus discípulos, una gran multitud, como siempre, le seguía, Bartimeo, hijo de Timeo. Este ciego que aparece aquí por nombre, también aparece en Marcos 20, en Mateo 20, 29 al 34, y en Lucas 18, 35 al 43. Marcos le da un nombre, aparece por un nombre como Bartimeo, hijo de Timeo. Así que dice que él estaba ciego, sentado mendigando junto al camino. Es una palabra muy importante que meditemos en esta mañana: mendigando. ¿Cómo tú estás en esta vida? ¿Estás mendigando? ¿Estás viviendo de la miseria de otros? ¿Estás viviendo de la miseria del pecado, del enemigo? Dice la Biblia que él estaba junto al camino. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, es interesante, al oír que era Jesús, de modo que la palabra está diciendo, podemos interpretar que ya Bartimeo había oído de Jesús y estaba deseoso de tener ese encuentro maravilloso con Jesús, con ese Jesús que resucitaba a los muertos, con ese Jesús que ponía las manos sobre los leprosos y eran sanados, con ese Jesús que hizo tanto milagro, que perdonó pecados, que murió en el Calvario, que resucitó con poder y gloria. Así que la Biblia dice que él gritó y muchos que lo reprendían para que callara. Esta historia nos recuerda a este hombre, a Zaqueo, que subió a un árbol para ver a Jesús. La multitud también se lo impedía porque era pequeño de estatura. Ahora tenemos a un ciego que también quiere ver a Jesús y la multitud se lo impide. Yo no sé si tú quieres tener un encuentro con Dios y la gente le dice: no, eso de ser cristiano es para viejo, no te convierta ahora, no pierdas tu vida en eso, no pierdas tu tiempo en eso. La multitud, el enemigo la usa
para acusarte, para alejarte de Dios. No te lleves de la multitud. Si tú quieres tener un encuentro con Jesús, ve a Jesús, que Jesús está con los brazos abiertos para salvarte, para quitarte la ceguera espiritual. Gloria al nombre del Señor en esta bendita hora. Así que dice la palabra que él clamaba mucho más. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamaron al cielo diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Ya no era la multitud, ya era Jesús que le decía: ten confianza, que Él te llama. Ten confianza tú, que hoy el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Hoy esa ceguera espiritual que tienes de oscuridad del pecado, el Señor puede quitártela. Al igual que a Bartimeo le quitó la ceguera física, pero también le quitó la ceguera espiritual. Alabado el nombre de Dios en esta mañana. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. De modo que él dejó ¿qué? La capa, esa capa de miseria, esa capa de pecado. ¿Cuál es la capa que tú tienes que dejar? La capa del pecado, la capa del vicio, la capa de la lujuria, la capa del robo, la capa del adulterio, la capa de la violencia, la capa de la malicia, del egoísmo, del orgullo, de la envidia. ¿Cuál es la capa que tienes que dejar? Suelta la capa, porque el Señor va a hacer un milagro en tu vida. El Señor va a alumbrar tus ojos y va a quitar la incredulidad, va a quitar el pecado de ti. Así que la palabra sigue diciendo: Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga? Tremenda pregunta. Parece una pregunta estúpida, pero no es estúpida. Jesús le pregunta: ¿qué tú quieres que yo haga? Porque Jesús quiere que nosotros por nosotros mismos decidamos en el libre albedrío servir o no servir al Maestro. Dice la palabra: Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. De modo que aquí tenemos que Jesús le dice: tu fe ¿qué? Te ha salvado, no te ha sanado. O sea, Jesús lo sanó físicamente, pero cuando Jesús sanaba físicamente, Jesús también le interesaba la sanación espiritual. A Jesús le interesa la sanación espiritual tuya. Hay mucha gente que Jesús no hace un milagro porque sabe que no le van a servir, se van a apartar. El Señor quiere tu vida, quiere tu salvación más que tu sanación física. El Señor, para Dios no es nada imposible, Él lo hace, pero Él desea que tú también desees la salvación, desees estar con Él un día en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Al igual que Bartimeo, tú puedas seguir a Jesús por el camino. Al igual que Bartimeo, tú puedas soltar la capa y tú puedas recibir la vista espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde.